Soy Irma Munguía Sataray, trabajo en el Departamento de Filosofía, en el área de lingüística. Mi especialidad es gramática y teoría sintáctica. La adquisición es un proceso que solo se da en el caso de la lengua materna. Es un conocimiento que requiere de un dispositivo innato, una estructura cognitiva, que requiere también de un estímulo auditivo, en este caso, que el niño oiga y ahí se dispara. Es el disparador. Si un niño no oye hablar, no aprende. Un niño tiene que oír para poder aprender una lengua, un idioma. Las lenguas, los idiomas las aprendemos por el oído, no de otra manera. Las lenguas en principio son orales. Bueno, requiere en primer lugar la existencia de una gramática universal que se hereda. Por eso un gato, un mono, que son los más cercanos a nosotros, los primates, ¿no? No pueden aprender cualquier lengua, en inglés, español, ninguna lengua, no puede. El primer prerequisito es tener un cerebro con la forma con la que tenemos los humanos. Hacer una distinción de qué es un lenguaje animal, porque se habla mucho del lenguaje animal y de los lenguajes humanos. ¿En qué se diferencia? Si pensamos en ello, pues podríamos ver muy fácilmente, porque tratamos mucho con gatos, con perros, con loros, y vemos cómo un gato maulla por instinto, y maulla igual que otro, y no necesita oír a otro gato para aprender a maullar. Maulla como debe ser, porque es instintivo. El lenguaje en los animales está determinado por el instinto, en los humanos no, porque se sabe que un niño, los niños salvajes, ¿no? Por ejemplo, que un niño que es aislado de su comunidad, de su familia, se han descubierto casos de niños que sus padres pues son muy terribles, ¿no? Los han aislado, los han encerrado, hasta encadenado, ¿no? Y esos niños no adquieren ningún lenguaje. No se les formatea el cerebro, digamos. Y entonces, cuando se descubrió, la última niña se llamaba Jenny, creo que fue en Estados Unidos, y entonces a los 13 años la descubren, la sacan de ahí, le comienzan a enseñar. No, pues ella tuvo que aprender, no adquirir su lengua, ¿no? No tenía lenguaje, no sabía hablar, no entendía nada, no sabía nada. Y es un poco como aparecen muchas veces los sordos, ¿no? Las mamás se preocupan mucho y les enseñan cosas y demás, pero lo más importante en el caso de un niño sordo, al cual quisiéramos, digamos, ayudar, lo primordial es cuando es muy pequeño, antes de los 7 años, que se le llama la edad crítica para la adquisición del lenguaje. Si a una persona no se le enfrenta a ningún sistema lingüístico, un idioma, pues, el que sea, señas, español, el que sea, no va a aprender, no va a adquirir ninguna lengua, la va a aprender y es otra cosa. Quisiera comenzar con un símil, digamos, ¿no? Es decir, es curioso, es una tipo anécdota, digamos, ¿no? Muchas veces cuando los niños están platicando, se preguntan uno a otro, ¿qué prefieres? ¿Ser sordo o ser ciego? Y muchos niños dicen, no, yo prefiero ser sordo porque los ciegos no ven y es terrible no ver y es terrible. Pues es al revés. Es al revés. Lo terrible es nacer sordo. Y me gustaría comenzar ahí porque un niño que nace sordo, que es sordo profundo, como se les llama, ¿no? Un niño que nunca ha oído,
porque hay muchas clases de sordos. Hablemos primero de estos que nacen sin la capacidad auditiva. Estos niños nunca oyeron a su madre, a su padre, a su familia, a nadie, no saben lo que es los sonidos, no saben menos lo que es una lengua, no saben español, no saben inglés, nada. Están en el mundo del silencio, que es un mundo distinto. Si nosotros pensamos, ¿qué hacen las lenguas? ¿Cómo nacemos los humanos? Nacemos con un cerebro que tiene un dispositivo implantado, digamos, ahí en el cerebro, vamos a llamarle una estructura cognitiva, que es la que nos permite adquirir una lengua natural de la manera como lo hacemos, ¿no? Adquirimos el lenguaje de una manera tan fácil y a los oyentes nos cuesta trabajo entender la situación de un niño sordo y pensamos que puede entender o que es fácil, que le podemos enseñar español. El niño sordo no sabe, no ha recibido ese formateo, digamos, que es lo que hace una lengua en las personas. Un niño, desde que nace, el primer día, los primeros meses, muy pronto el niño comienza a oír y a reaccionar a los sonidos y a distinguir la voz, y muy pronto comienza a hablar. Comienza, no sé si al año, todas las mamás pueden opinar muy bien, los que tienen niños pequeños o han tenido, pueden opinar, ¿no? Los niños muy pronto entienden todo, aunque no pueden pronunciar porque están muy tiernitos. Sus órganos fonadores es de un niño muy pequeño. Entonces, los niños oyentes a los 2 años se sueltan hablando, y es increíble cómo en lingüística hemos estudiado muchísimo esto. Un niño a los 4 o 5 años ya sabe su lengua cuando es oyente, ya sabe inglés si le tocó el medio anglohablante, ¿no? O hispanohablante, el español o chino. No hay lenguas más difíciles, todas son igual de fáciles o difíciles. Habría que enumerar las características de cómo adquirimos, ¿no? Pero lo interesante es que un niño a una tierna edad, 4, 5 años, una edad en que casi no puede aprender nada, casi, la lengua sí. Y las lenguas naturales son sistemas muy complejos, tan complejos que después, ya en la adultez, a los 20, 30 años, nos ponemos a estudiar una segunda, tercera lengua, ¿cómo nos cuesta? Ya no la adquirimos. Tenemos que memorizar, estudiar, leer libros, consultar, tener maestros, qué sé yo, entrenamiento se requiere, ¿no? Las lenguas naturales, las lenguas maternas, se le llama materna la lengua que aprendemos en esa infancia, ¿no? Esa primera infancia, cuando todavía no somos capaces de aprender casi nada, aprendemos a hablar. El hecho de que aprendamos una lengua, una gramática, la aprendemos porque en cierta forma ya tenemos ese dispositivo, llamo así, esa gramática universal se le llama, esa estructura cognitiva que compartimos como especie, digamos, ¿no? Y que podríamos usar el lenguaje, para usar el lenguaje en la computación, podríamos decir que esa lengua, esa gramática que estamos adquiriendo, nos formatea el cerebro. Entonces un niño a los 5 años y ahí en adelante es un niño que maneja ya su lengua materna, tiene un sistema que le permite nombrar el mundo, hablar de sus emociones, de sus experiencias, no solo comunicarse. Nos encanta decir que la comunicación es central. No, es importante, pero también lo es construir ciencia, hacer historia. ¿Cómo carambas podemos tener historias si no tenemos lenguaje? ¿Cómo discutimos y analizamos las cosas? ¿Verdad? El lenguaje, de repente se nos olvida todas las propiedades que tiene. Y un niño sordo está privado de eso. No tiene lenguaje, vive en otro mundo.
Entonces, por esa razón, las personas que se dedican a educación especial o que están preocupadas por los niños sordos, quieren que haya cursos de lengua de señas para que ese niño, pero pequeñito, se enfrente a un sistema que le permita ese formateo en el cerebro, porque no lo tiene, porque un niño, yo conocí niños y los traté durante más de un año, ¿no? Niños sordos que no aprendieron señas en su primera infancia y que no tienen lenguaje, no saben español, el español no es para él, por eso en una época fue tan criticado que a los sordos los oralizaran, les enseñaran a hablar, porque es una enseñanza impostada, digamos, o no sé, es decir, es para que se comuniquen un poco en el mundo, para que se suban al autobús, al camión y puedan preguntar algo en un restaurante, pedir algo, solo es para eso, pero no es que sepan español. Sí, se puede lograr, pero es muy, muy, muy difícil. Si a un terapeuta le da terapia y lo enseña, lo oraliza, se llama, ¿no? El niño puede pronunciar, pero no se oye. Por eso es que no nivelan el volumen de voz. Por eso a veces gritan, a veces no. Y todos destemplados, se oye, parecen, mal juzgamos. Trato de pronunciar como le enseñó la terapeuta o el terapeuta y no se oye. No nivela, no regula, no les dice nada. El lenguaje oral para ellos no es significativo, no les significa, no tiene sentido, casi. Incluso debería de agregar otro problema que también se ha discutido, ha sido muy polémico. A los niños sordos se les hace un implante coclear, se llama, ¿no? Es una pequeña cirugía acá detrás del oído, ¿no? Y entonces se introduce un dispositivo para activar directamente al cerebro y hacer que el niño oiga. Y sí, el niño oye, pero lo interesante es que no relaciona. Oye la palabra casa y no relaciona. Le cuesta mucho, a menos que sea muy pequeño. Si es muy pequeño, podemos lograr que ese niño avance. O que sea un niño sordo que se haya quedado sordo a los 5 años, digamos, ¿no? Y voy a contar algunas mínimas experiencias, ¿no? Por ejemplo, en este grupo de sordos que me tocó conocer, había niños muy, muy pequeños, muy pequeñitos, de 4 o 5 años. Ellos tienen esperanzas de sí adquirir, no aprender, que es diferente, ¿no? Adquirir la lengua de señas como lengua materna, aunque el medio en el que la van a hablar, esa lengua de señas, es muy limitado, porque la van a hablar con sus maestros, con los compañeros que también saben lengua de señas mexicanas, ¿no? LSM, ¿no? O van a hablar con otras personas que han estudiado también lengua de señas, ¿no? Nada más. ¿Cómo se comunican con un especialista? Luego, o sea, es muy, muy complicado. Luego, había en este grupo niños más grandes, de edad primaria y hasta de 15 años, ¿no? O más. Y entonces, trabajamos un equipo, yo estaba por parte de la UAM y había gente del CIMBESTAB, que eran ingenieros y demás, y que ellos estaban enseñándoles matemáticas a los niños. Y resultaba un problemón enseñarles las metáforas que se requieren en cualquier ciencia. Y yo estaba presente ahí cuando se trataba de explicar qué es la canasta básica y cuáles son los precios y los cambios en precios y todo para sacar las cuentas, porque era un curso de aritmética, ni siquiera era una matemática más avanzada. ¿Cómo se le enseña a un niño que ya tiene 10 años o 9 y que está apenas aprendiendo lengua de señas? Entonces, yo creo que para poder abordar con seriedad, ¿no?
el asunto, el problema porque es muy legítimo el deseo de querer ayudar, querer involucrarse, pero hay que enfrentar bien las dificultades que entraña, ¿no? Que implica, ¿no? Porque, ¿cómo está el niño sordo? ¿Cuál es su circunstancia? Si nació sordo, si él aprendió lengua de señas, ¿qué nivel tiene? ¿Qué manejo tiene del lenguaje de señas? Si yo aprendo el lenguaje de señas, va a haber ciertos límites. Va a haber ciertos límites. Porque, bueno, lo poco que yo logré aprender era tan básico, como decir que un muchacho es guapo, o que la comida es rica, o cómo apoyar a alguien, o palabritas así, muchas muy icónicas, por cierto, pero otras no. O sea, bastante arbitrarias, muy interesante. O sea, existe la arbitrariedad en la lengua de señas. O sea, a mí me fascinó, ¿no? Enfrentarme a ello, y me hizo, pues, ver más en toda la complejidad que implica esto. No es fácil. Los sordos en nuestro país, muchas veces la mayor parte de ellos no van a la escuela, no hablan la lengua, es muy limitante. En primerísimo lugar, se requeriría la enseñanza de lengua de señas mexicana, LSM, a los niños pequeños, desde chiquititos, desde edad de kinder, desde entonces, y que las mamás, los papás, los hermanos aprendan también. Se requeriría eso en primer lugar. Luego, tiene que haber escuelas especiales que se dediquen a eso y que den clases de eso, porque ¿cómo se van desarrollando las metáforas, por ejemplo, en las ciencias, el lenguaje científico, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo? Es decir, va creando nuevos conceptos y nuevas formas. ¿Cómo le hacemos en español para designar esas nuevas realidades? Inventamos palabras, tomamos del griego, del inglés, del francés, de donde sea, y formamos palabras que designan nuevos conceptos. Es lo mismo en lengua de señas. Eso se requeriría. Un niño sordo, entonces, que no se enfrenta al lenguaje de señas, no tiene lenguaje. No se le puede enseñar español así nomás, ni oralizándolo, porque a él lo hacen sensible de cómo vibran las cuerdas, lo hacen ponerse sus dedos, sus manos acá, que sienta cómo suena cuando uno dice rrr, en cambio cuando dice no suena, etcétera, etcétera, cómo abrimos la boca para pronunciar ciertas vocales, otras labializamos y decimos o algo así, ¿no? Y entonces él copia, ve, pero eso no es saber una lengua. No podemos banalizar, digamos, la enseñanza del lenguaje de señas a las personas. O pensar que podemos tener intérpretes, por ejemplo, fácilmente, digamos, que cualquier persona que sepa lengua de señas puede hacer la traducción a lengua de señas de mi discurso, del discurso de un químico, de un historiador, de un biólogo, en las licenciaturas, por ejemplo, como se mencionó, creo, en algún momento, ¿no? Se requiere un especialista